Saludos a todos, soy Ronald Gamarra y es un placer para mí darles la bienvenida a esta ponencia sobre rigor científico en investigación cuantitativa y cualitativa. Me acompañan en esta oportunidad la profesora Ayrán Colina y Nelis Castillo. Hablaremos de lo que es el rigor científico en investigación, elementos del rigor científico y cómo se aplica este en la investigación cualitativa y cuantitativa. En la búsqueda incansable del conocimiento, la ciencia se presenta como una guía, un faro de luz que ilumina los caminos de la verdad. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que la información que obtenemos es veraz, confiable? La respuesta se encuentra en el rigor científico, un concepto que parece complejo, pero que en realidad es un conjunto de prácticas esenciales para garantizar la calidad y la confiabilidad de la investigación. El rigor científico es la columna vertebral de la investigación, como lo define Casadevall y Fan. Es un pentateuco que representa 5 pilares fundamentales: la redundancia en el diseño experimental, el análisis estadístico sólido, el reconocimiento de errores, la precaución para evitar errores lógicos y la honestidad intelectual. El Pentateuco, propuesto por Casadevall y Fan, representa un marco conceptual para entender el rigor científico, compuesto por 5 elementos fundamentales. Número 1. Redundancia en el diseño experimental. Implica la realización de experimentos con repeticiones, controles adecuados y diferentes grupos de estudio para minimizar la influencia de factores no controlados y aumentar la fiabilidad de los resultados. Es como tener varias perspectivas para corroborar la veracidad de un fenómeno. Número 2. Análisis estadístico sólido. Se refiere a la aplicación de análisis estadísticos robustos y apropiados a los datos recopilados. Es esencial para poder interpretar correctamente los resultados y determinar si los cambios observados son realmente significativos o simplemente fruto de la casualidad. Número 3. Reconocimiento de errores. Consiste en admitir la posibilidad de errores en la investigación y en buscar activamente los factores de error. No se trata de esconder los fallos, sino de analizarlos y aprender de ellos para mejorar futuras investigaciones. Número 4. Precaución para evitar errores lógicos. Implica analizar cuidadosamente los datos y las conclusiones para evitar errores de interpretación, sesgos o razonamientos falaces. Es crucial tener un pensamiento crítico y cuestionar las conclusiones para asegurar que se basan en una lógica sólida. Número 5. Honestidad intelectual. Se refiere a la ética y la integridad en la investigación, incluyendo la correcta atribución de autores, la transparencia en la metodología y la comunicación veraz de los resultados. Implica actuar con honestidad y responsabilidad, evitando el fraude y la manipulación de datos. Estos 5 pilares del Pentateuco son interdependientes y se complementan para garantizar la calidad y la confiabilidad de la investigación científica. Luego de ese preámbulo de lo que es rigor científico, ahora vamos a enfocarlo en la investigación cuantitativa, por acá la profesora Irán Colina, y para que la investigación tenga calidad es necesario que los investigadores cumplan con los cánones del rigor metodológico en los métodos de recolectar los datos, dado que esto puede variar considerablemente según la capacidad para captar adecuadamente los fenómenos que el investigador desea pues eh, trabajar. Muy bien. El rigor científico es fundamental en la investigación cuantitativa para asegurar entonces los
los resultados confiables y válidos. Es la adhesión a estándares estrictos de calidad y exactitud. Implica en este caso, la sistémica de métodos científicos y rechazos a secos, garantizando así la validez de los resultados obtenidos en los estudios cuantitativos. Para ello, entonces, el principio del rigor científico, según Burke, es el esfuerzo por excelencia en investigación, y esto requiere disciplina, ajustes detallados en una estricta minuciosidad. Para ello, él menciona esta fase: diseño, medición, muestras, recogida de datos y análisis estadístico. Deben examinarse para evitar posibles errores y debilidades. Y Poli establece que los criterios para evaluar la calidad de los datos de una investigación cuantitativa se rige por los principios de medición y evaluación. Vamos a ver, entonces, dentro de la medición, según Poli, dice que en los estudios cuantitativos los datos se obtienen por medición de las variables de interés, las reglas para asignarse deben asignarse en números, a los objetos a fin de presentar cantidades o atributos. Esos atributos, esos objetos no son constantes. Pueden variar con el día, la situación o el objeto. Y medir ese atributo no solo debe desarrollarse con las reglas, también es necesario hacerlo de modo que dichas reglas resulten satisfactorias y significativas. Dentro de las ventajas de la medición se tiene la recolección de datos, pues al obtenerlo elimina la mayor parte de conjeturas y permite obtener información razonable, precisa y constituye un medio de comunicación. Ahora bien, dentro de la evaluación, Collins habla acerca de la validez, se denota el grado en el que el instrumento mide lo que se supone que se debe medir. Y Bernard dice que la validez puede examinarse desde diferentes perspectivas. Para ello, la evaluación, él establece que se puede enfocar dentro de la validez general, de contenido, de criterio y de constructo. Ahora, para la validez general, esto está relacionado con el juicio, es decir, que se hace respecto del grado en que el instrumento de medición mide. Es decir, en tener una idea clara de la variable que se desea medir y evaluar. Si las preguntas o los artículos de instrumento en realidad lo miden. ¿Okay? Ahora, sobre el contenido. Esta se refiere entonces al juicio, el grado en el que el instrumento representa la variable objeto de medición, es decir, el grado en que representa el universo de las variables objetos de estudio. Con el criterio, este se refiere al juicio que se hace el instrumento en cuanto a la capacidad del mismo para decir las variables objeto de medición. Ahora, con el constructo, este instrumento se juzga respecto del grado en que una medición se relaciona consistentemente con otra. Es decir, las mediciones son sobre los conceptos que se están midiendo. ¿Ok? Muy bien, ahora, dentro del criterio de calidad, fijémonos acá, se fundamenta esencialmente en garantizar la validez y la fiabilidad de los resultados obtenidos. ¿Ok? Estos criterios son la base para realizar análisis rigurosos y efectivos. Ahora bien, se establece de forma general que debe tener validez interna, externa y fiabilidad. La interna se refiere a la capacidad de estudio para establecer una relación causal entre variables. Esto es crucial, que las variables sean controladas adecuadamente para evitar sesgos que puedan afectar los resultados finales. Para la externa, se relaciona con la generalización de los resultados de un estudio a otros contextos o poblaciones, es decir, se asegura que los hallazgos sean aplicables fuera del entorno específico de estudio. Y la fiabilidad es la consistencia entonces que se establece, la estabilidad de los resultados de un estudio a través del tiempo en diferentes condiciones. Un estudio confiable pues, va producir resultados creíbles en este caso. Ahora bien, este rigor científico de la investigación cuantitativa no solo se va a sustentar en esos métodos, sino que también pues en la ética, y eso lo vamos a ver ahorita. Muy bien, los procedimientos para evaluar la calidad de la investigación, nos encontramos entonces con
Métodos de evaluación de la calidad, que esto incluye la revisión por pares, análisis de datos, incumplimiento de las normas de la ética. Estos enfoques aseguran que los estudios cumplen con criterios científicos rigurosos y aporten resultados relevantes y confiables. Someter el trabajo a revisión por otros expertos en el campo para obtener esa retroalimentación crítica sobre el diseño y los hallazgos es fundamental entonces en el procedimiento de la evaluación de la calidad. ¿Okay? Luego, dentro del estándar de investigación, estas son directrices que garantizan la calidad de los estudios. Esto incluye criterios como la transparencia, reproductividad y ética. Estos elementos son cruciales y están enfocados en registrar detalladamente todos los procedimientos utilizados en el estudio, incluyendo el diseño, la recolección de los datos y el análisis. Esto va a permitir una mejor evaluación y recopilación del estudio como tal. Muy bien, dentro de las herramientas estadísticas, estas son fundamentales para el análisis de los datos de la investigación cuantitativa. Tenemos estos programas SPSS y R, estos van a permitir ese análisis y van a poder utilizarse estos métodos estadísticos apropiados para analizar los datos y luego entonces asegurarse de que se realicen pruebas de hipótesis adecuadas y se reporten esos intervalos de confianza. Esto va a contribuir, esta herramienta, a la calidad del estudio como tal. Muy bien, dentro de los ejemplos y autores que puedo citarles en este momento, está Codd y Campbell. Ellos destacan la importancia de la validez interna y externa en estudios experimentales. Su trabajo se establece con un marco de ayuda a los investigadores a diseñar estudios más robustos y confiables. Dentro de la variable interna nos encontramos entonces con control de variables y diseño experimental. Dentro del control de las variables internas nos referimos entonces a asegurar que las diferencias observadas, es decir, en los resultados, se deban exclusivamente a las manipulaciones experimentales. Y el experimental riguroso, utilizar estos métodos como la aleatorización y el control para minimizar esos sesgos que se pueden generar allí. Y luego el ejemplo de estudio, un ejemplo en este caso sería en un estudio sobre el efecto de un nuevo fármaco en la educación, de por ejemplo la presión arterial. Si no se controla adecuadamente la edad o el estado de salud previo de los participantes, los resultados podrían ser engañosos. Y eso va a reflejar el verdadero, y no se, en ese caso no se va a reflejar el verdadero efecto del fármaco como tal. ¿Okay? Ese sería entonces la validez interna, un ejemplo. Ahora, dentro de la variable externa, nos encontramos que la muestra puede ser representativa en este caso y el contexto adecuado. Ahora, según Codd y Campbell, esta muestra representativa debe asegurarse de que la muestra utilizada en el estudio sea representativa de la población ampliada, ¿ok? Y el contexto adecuado considera que los resultados obtenidos en un entorno específico pueden ser aplicables a otros entornos como tal. Un ejemplo sería un estudio realizado en un laboratorio controlado sobre el efecto de un programa de ejercicio en adultos jóvenes. Si los resultados son positivos, pero el estudio no incluye a personas mayores o a aquellos con condiciones persistentes, es decir, preexistentes, la validez externa podría ser cuestionada, ya que no puede asumir que los mismos efectos se producirían en otras poblaciones como tal. ¿Okay? Entonces quedaría esa validez influenciada de forma negativa como tal. Dentro de los ejemplos de Casadevall y Fans, ellos enfatizan que el rigor no solo se basa en métodos, sino también en la honestidad intelectual del investigador. Resaltan la importancia de la transparencia en los informes de investigación. Dentro de ellos nos encontramos el rigor metodológico y honestidad intelectual.
Sí, y también la importancia de esa transparencia. Dentro de ese rigor está la complementariedad y la prevención de sesgo. ¿Y cómo sería esto? Recuerden que en este enfoque eh, que podemos nosotros haber indagado con este preámbulo, es crucial para garantizar la calidad y la credibilidad de los estudios. Es decir, entonces a continuación yo les voy a detallar cada una de estas perspectivas, es decir, cómo nos enfatizamos estas perspectivas como tal. Ahora, la complementariedad, aquí la honestidad intelectual se considera un complemento esencial al rigor metodológico, mientras que los métodos rigurosos aseguran que los datos sean recolectados y analizados adecuadamente. La honestidad intelectual aquí implica que los investigadores sean transparentes. ¿Sobre quién? Sobre las motivaciones, los sesgos, las limitaciones en el proceso de la investigación como tal. Ahora, para la prevención de esos sesgos, según estos autores que tenemos acá, la honestidad intelectual ayuda a mitigar sesgos que puedan influir en la interpretación de los resultados al reconocer y divulgar posibles conflictos de interés o influencias externas. Los investigadores en este caso pueden presentar sus hallazgos de manera más objetiva, lo que aumenta entonces en este sentido la confiabilidad en sus conclusiones como tal. Ahora, dentro de la importancia de la transparencia, nos encontramos la validación, replicabilidad. En este caso, Casa y Fan argumentan que la transparencia en la presentación de informes es fundamental para la validación y replicabilidad de los estudios. Cuando los investigadores son claros sobre sus métodos y resultados, otros pueden evaluar, ¿ok? Pueden reproducir, pueden confirmar esos hallazgos, lo que esto es un pilar fundamental del método científico como tal, ¿ok? Ahora, la confiabilidad pública, aquí la transparencia pues es crucial también, ya lo vamos a ver, porque para fomentar entonces que la confianza pública en la ciencia, al hacer accesibles los datos y procedimientos utilizados en la investigación, se promueve que una cultura de apertura, pues por supuesto, que permita a la sociedad entender mejor las implicaciones de los estudios científicos como tal. Un ejemplo sería si un estudio sobre un buen fármaco no detalla cómo se recolectaron y analizaron los datos, se pone en duda la validez, la falta de información sobre el diseño experimental y las variables controladas. Estos enfoques de Kazan y Fan destacan que el rigor científico trasciende el uso de los métodos estadísticos o experimentales adecuados. También requiere un compromiso profundo con la honestidad intelectual y la transparencia. Estas combinaciones no solo van a fortalecer la calidad de la investigación, sino que también van a asegurar la relevancia y la aplicabilidad en el mundo real. Esto es construyendo así el avance al conocimiento científico. Con la finalidad de dar continuidad al proceso de revisión realizado sobre los criterios de cientificidad en la investigación, compartiré con ustedes información referida a la integridad y el rigor científico en la investigación cualitativa. Hablar sobre el rigor científico de manera general en la investigación es referirse a la calidad del proceso metodológico desarrollado en la búsqueda del conocimiento, lo que va a depender de la sistematicidad del trabajo investigativo. Particularmente en los estudios cualitativos, estos criterios han venido evolucionando, pasando de las propuestas realizadas por el positivismo hacia una reconceptualización que ha llevado a generar criterios propios, de acuerdo con las características y la naturaleza de las investigaciones o los estudios cualitativos, las cuales están impregnadas de aspectos de carácter ideológico, históricos, políticos y morales, como lo señala Sandino. En este sentido, Hernández, Fernández y Batista identifican una especie de paralelismo de estos emergentes criterios con la confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa.
Algunos de ellos han sido aceptados, otros rechazados por muchos investigadores. No obstante, existe una abundante bibliografía que transfiere indistintamente estos criterios positivistas propios del método científico de las ciencias naturales a las investigaciones sociales. De acuerdo con esto, los citados autores consideran que actualmente existe un afianzamiento de la perspectiva cualitativa y de los enfoques ontológicos y epistemológicos que la fundamentan. Esto se evidencia en la gran cantidad de publicaciones científicas que aplican sus metodologías. A propósito, Sandin sostiene que este asunto de valorar la credibilidad de la investigación de los estudios desarrollados en un marco interpretativo sigue siendo una cuestión no resuelta. Esto produce una crisis de legitimación de la investigación de la episteme fenomenológica. A propósito de esto, Vázquez, Navarrete y otros investigadores sostienen que los criterios de calidad de los estudios cualitativos han sido un foco de debate que trasciende a las 2 últimas décadas, promovido por diferentes corrientes del pensamiento dentro de los paradigmas emergentes o alternativos de las ciencias sociales, quienes proponen diversos modelos para explicarlos desde el punto de vista metodológico y del abordaje de la realidad, y maneras de entender y abordar el conocimiento de dicha realidad social. Debate que sin duda ha enriquecido la productividad de las ciencias sociales, pero que continúa siendo un escenario de contradicciones y de posiciones extremas. Estos autores afirman que lograr la excelencia metodológica que nos lleve a una aproximación plausible a la compleja realidad social, que contribuye a la acertada toma de decisiones coherentes con los contextos y los grupos sociales concretos, requiere del investigador desarrollar un proceso que garantice la calidad de los hallazgos y afirmaciones emergentes, lo cual se logra a través de la revisión, verificación y confirmación de que se han seguido los pasos necesarios para poder alcanzar la aproximación a la realidad estudiada. Al respecto, quiero compartir con ustedes particularmente la opinión de Piñero y Rivera, quienes refieren que la legitimidad de la investigación cualitativa y sus productos no pueden buscarse en sus resultados o en su transferibilidad o incidencia de estos resultados en el mundo social, político, económico, o empleando criterios cuantitativos como la validez y confiabilidad para explicar o justificar sus hallazgos. Esto revela carencias en el conocimiento acerca de la fundamentación epistemológica que argumenta la distintividad y la particularidad de esta particular forma de investigar y abordar la realidad. Según las autoras, estos criterios constituyen elementos legitimadores de la práctica del investigador empírico o de la obtención de resultados, lo que es contrario a la singular forma dinámica, constructiva e interpretativa de construir aproximaciones teóricas de sentido y significado como instancia legitimadora de la investigación cualitativa. En cuanto a los criterios de calidad, a partir de los trabajos iniciales de Guba y Lincoln, acerca de la cientificidad de la investigación, se han desarrollado una serie de procedimientos que permiten asegurar el rigor en las investigaciones naturalistas y cualitativas. Al respecto, Guba sostiene que para asegurar la credibilidad de los hallazgos de la investigación cualitativa debe usarse procedimientos y estrategias tanto durante el proceso como en el análisis de la información recogida. Particularmente para Guba existen 4 criterios que deben ser cumplidos para que los resultados, los hallazgos de la investigación puedan ser considerados como científicos. Entre ellos está el valor de la verdad, la aplicabilidad, la consistencia y la neutralidad. No obstante, las estrategias utilizadas para alcanzar estos criterios van a depender radicalmente de las diferentes supuestos, los diferentes supuestos epistemológicos y metodológicos en los que se inspira la investigación. En cuanto al trabajo de Guba y Lincoln, estos propusieron como criterios la credibilidad, la auditabilidad y la transferibilidad para evaluar la calidad de la investigación cualitativa. Como se observa, existe una gran diversidad de posiciones con respecto a los criterios de rigor científico en la investigación cualitativa. Por ejemplo, Martínez
señala que en la investigación naturalista o cualitativa los criterios de legitimidad deben ser la credibilidad, la transferibilidad, la dependencia y la confirmabilidad. También Hernández y Fernández y Batista resumen como criterios de legitimidad de la investigación cualitativa la dependencia, la credibilidad, la confirmación o confirmabilidad. Por su parte, Moores identificó a través de sus trabajos como áreas importantes a considerar en la valoración de los estudios cualitativos la importancia de la investigación, los métodos empleados, los elementos o aspectos éticos de este tipo de investigación. Para Vázquez Navarrete y otros estos autores defienden como criterios la credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad y la pertinencia. Rojas y Osorio, en un estudio más reciente, realizaron una aproximación a las diversas posturas acerca de los criterios de rigor científico de la investigación cualitativa y en ella recomiendan, en sentido opuesto a la concepción positivista de la investigación cuantitativa de validez, desarrollar los constructos alternativos que satisfagan las expectativas relacionadas con la credibilidad, autenticidad, la consistencia, la transferibilidad, la auditabilidad, la triangulación y entre otros. Seguidamente, describo algunos de los criterios de rigurosidad científica de la investigación cualitativa mayormente considerados. Particularmente la credibilidad o el valor de verdad expresan la representatividad fidedigna de la realidad que signifiquen los resultados encontrados en el estudio. Esto se refiere al valor de legitimidad de los datos analizados, desde el consenso de los actores involucrados en la investigación o desde otros entornos. En cuanto a la transferibilidad o la aplicabilidad, esta está asociada al carácter referencial que representa un estudio en relación a otros que se realicen en otros contextos con características similares. Como referencia se consideran las descripciones densas de los lugares o las caracterizaciones de las personas o de los actores sociales. No obstante, es importante decir que en la investigación cualitativa no se establecen generalizaciones de los resultados obtenidos o de los hallazgos obtenidos en relación a sujetos, situaciones y contextos analizados, con base en que los fenómenos sociales dependen del contexto. En relación con la dependencia y la consistencia son criterios referidos a la estabilidad de los datos, es decir, si al repetir la investigación se obtienen resultados o hallazgos semejantes, estos criterios señalan que la fiabilidad de la información en términos de solidez y permanencia con el transcurrir del tiempo se mantiene. Esto se logra a través de estrategias de triangulación y de evaluación o observación externa. En cuanto a la confirmabilidad, se refiere a la aceptación o el consenso que se intenta alcanzar respecto a la información que se refleje en los hallazgos del estudio. Se trata de tener en cuenta cómo el proceso e investigador han influido sobre estos. No se trata de alcanzar la neutralidad de valores del investigador, ya que todos tenemos valores, sino de hacer expresas las opiniones propias que con respecto a la situación estudiada de la estrategia investigada y analizada, de qué manera estos valores han influido en los resultados de los hallazgos generados. Según Gil y García, se usa este criterio de confirmabilidad para aumentar la congruencia entre la realidad observada y la realidad que se pretendió representar, estableciendo la dependencia de los descubrimientos frente a inclinaciones, motivaciones, intereses o concepciones teóricas del investigador. Para ello se debe checar la información obtenida en la investigación con un agente externo o un experto en la temática para verificar o contrastar la coherencia de estos datos de manera interna con relación a las deducciones o interpretaciones obtenidas. En cuanto a la reflexividad, de acuerdo a una página que consulté denominada Atlas-T, este criterio implica que el investigador reflexione de forma crítica sobre la investigación y su propio papel en ella, incluido el modo en que los prejuicios, valores, experiencias y presencia pueden influir en la investigación. Lo señalado pasa por reconocer que nunca la objetividad es la finalidad en la investigación social, sino que siempre se percibe desde una perspectiva particular. De acuerdo con esto, la reflexividad comienza con el reconocimiento de quienes llevan a cabo la investigación cualitativa. Lo hacen desde una
percibiendo el mundo desde una posición que percibe el mundo social a través de una lente analítica que le es única y distintiva de las que poseen los demás. Dado que la subjetividad es una circunstancia inevitable en cualquier investigación en la que participen seres humanos como fuentes o instrumentos de recopilación de datos, el investigador es responsable de proporcionar una descripción detallada del entorno en el que se está recopilando esa información, así como una descripción detallada de su propio lugar en la investigación. En cuanto a la relevancia como criterio, esta corresponde a esa necesidad de argumentar el porqué de la investigación y la trascendencia de sus hallazgos. Se evalúa a partir del logro de objetivos o de propósitos concretos y se analiza, en el caso de la investigación-acción, si lo que se planteó como proyecto logró los cambios en las situaciones o en los sujetos estudiados o participantes en la investigación. También en el caso de las investigaciones fenomenológicas se refiere a los aportes de los nuevos hallazgos, aunque también en la investigación-acción se generan esas construcciones teóricas. En cuanto a los aportes de esos hallazgos y a la contribución, configuración de nuevos marcos conceptuales que puedan construirse. Entre las estrategias y procedimientos de la investigación cualitativa que aseguran esta credibilidad se encuentra la categorización y la triangulación. En cuanto a la persuasividad, es un criterio poco reseñado. De acuerdo con Riesman, este criterio establece que para persuadir al lector es necesaria la teorética que respalde la evidencia del relato del informante, así como también cuando una interpretación alternativa de la información suministrada por el informante se toma en cuenta. Lo que es lo mismo, esta máxima nos induce a documentar las afirmaciones interpretativas, lo que beneficia al estudio por cuanto el investigador puede explicar su indagación y hacerse entender para aquellas personas que no están involucradas en la investigación. A partir de estos criterios se identifican también cuáles son esas estrategias y procedimientos que van a asegurar dicha credibilidad, y entre los cuales se encuentran mayormente citadas la categorización, la codificación y la triangulación. A propósito de este proceso, debe entenderse que los procesos de categorización y de codificación son procesos flexibles, no existe una única forma de realizarlo, tal como lo plantean Strauss y Corbin, y son procesos no matemáticos, son más reflexivos de interpretación y tienen la intención de realizarse para descubrir, develar o identificar cuáles son esos conceptos y esas relaciones que se dan entre los datos brutos proporcionados por los actores y los organizados en un esquema de explicación teórica que construye el investigador. Estos procesos implican la organización, transcripción, la clasificación, sintetización, la estructuración y la comparación y el contraste de la información para poder visualizar dentro de esos datos brutos las diferentes categorías, subcategorías y atributos que nos permiten analizar o revisar el fenómeno de estudio. En este sentido, Coffey y Atkinson proponen 4 tipos de actividades cíclicas a desarrollar: la reducción de datos, la presentación de estos, la elaboración de conclusiones y la verificación de la información. Como se observa, este es un proceso que abarca una diversidad de posiciones y de formas de tratar la información. A propósito, Coffey y Atkinson nos señalan que los códigos nos van a permitir en ese proceso de codificación, vamos a poder vincular esos segmentos o esos fragmentos de los datos con ideas o conceptos particulares a esa etiqueta o a esa construcción, que por cierto es una construcción del investigador a través de un proceso heurístico, lo cual le va a permitir generar esos mecanismos heurísticos que posibilitan el análisis del texto a partir de su transformación y recontextualización.
Estos códigos son concebidos como una especie de símbolos o de abreviaturas que se aplican a una frase o a un segmento de la entrevista o a un segmento del diario de campo, con la finalidad de clasificar la información de acuerdo con la intención del análisis. Existen diferentes tipos de codificación. Coffey y Addison refieren la codificación teórica usada para desarrollar teorías fundamentadas, explicadas hace unos días por la profesora, cuyos proponentes son Glasser y Strauss. Y también Strauss y Corbin refieren los procedimientos de codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva, como la manera de representar la forma como los datos se desglosan, conceptualizan y vuelven a reunirse en unas nuevas construcciones que pudieran llamarse categorías medulares. En la codificación abierta se expresan los datos y fenómenos en forma de conceptos a los fines de desenmarañar los datos. La codificación axial permite depurar y diferenciar las categorías derivadas de la codificación abierta, y la codificación selectiva es la continuación del axial para un nivel más alto de abstracción, y su propósito es construir categorías centrales, como señalaba hace un rato, esas categorías medulares en torno a las que se agrupan el resto de las categorías, y a través de ellas se asigna entonces un concepto al fenómeno en estudio, al fenómeno central. De acuerdo con lo descrito, La Torre considera que la codificación, además de permitirle al investigador organizar y articular la información generada durante el proceso heurístico, también sirve para darle reconocimiento como evidencia legítima de las opiniones expresadas por los versionantes durante el trabajo heurístico. En este caso, tal como ha sido explicado, darle un código a la evidencia no solo sirve para ordenar las unidades de significados e integrarlas, sino también para proporcionarle una etiqueta representativa de los testimonios orales y escritos dirigidos por los protagonistas de la experiencia en distintos momentos de la labor investigativa. A partir de los aportes de Strauss, también se ha desarrollado la codificación temática para los estudios comparativos a los fines de generar teoría. Con respecto a la triangulación, es un mecanismo que hace referencia a la consistencia de las descripciones de la realidad que ofrecen los datos en la investigación y que nos permiten alcanzar la credibilidad. Es decir, si se ha descrito, nos permiten decir si se ha descrito o confirmar si se ha descrito y explicado realmente lo que se cree haber descrito y explicado. En las investigaciones enmarcadas en la epistemología fenoménica o crítica, el isomorfismo entre los datos de la investigación y la realidad que trata de representar debe establecerse con las percepciones, intuiciones, ideas y creencias y valores de las personas investigadas. En tal sentido, el criterio de confianza son esos significados que los actores y fenómenos observados tienen para los actores sociales que los protagonizan. Entonces, en este caso, la credibilidad, yo creo que en toda la investigación se convierte en el criterio más importante de la investigación cualitativa, para poder alcanzar esa isomorfía. Y por eso es que se aplica la técnica de la triangulación. Este procedimiento, entendido como la combinación de metodología en el estudio del mismo fenómeno, implica reunir variedad de datos y métodos para referirlos al mismo tema. En consideración a esto, Steg sugiere, en concordancia con los trabajos de Denzin, diferentes estrategias a través de las cuales se puede llevar a cabo esa triangulación. Entonces ellos señalan que puede ser de datos, de métodos, de investigadores o de teorías. En el caso de la investigación-acción, puede también llevarse a cabo triangulaciones de escenarios, tal como lo propone Anderek. Estos procedimientos que fueron considerados activos fueron considerados en el presente tipo de investigación, tienen como propósito a realizar esas confrontaciones entre los relatos de los actores sociales activos y los teóricos emergentes y las posiciones asumidas por los investigadores. Esto con la finalidad de corregir los posibles sesgos en la investigación. En relación con lo anterior, es necesario cumplir también ciertamente con estos criterios, pero no solo como un requerimiento operativo, sino que por sus implicaciones éticas debe ser considerado también
un proceso más de reflexión y no solamente técnico. Por ello, el investigador debe sumergirse en la realidad donde ocurre el fenómeno y acceder a la información de tal manera como la expresan los actores sociales, haciendo notas de campo, codificando la información obtenida, triangulando los testimonios con sus interpretaciones sobre ellos y con lo que dicen los autores, sin dejar a un lado la recursividad que representan las comprobaciones de las construcciones sociales con su protagonista. Finalmente les dejo unas láminas acá con algunos ejemplos en cuanto a la organización de la información, los procesos de codificación, de categorización y de triangulación y de interpretación. Espero que la información les sea útil, sobre todo para quienes han decidido transitar en la ruta de los investigadores cualitativos. Gracias.